Ella no recordaba exactamente cuándo había aprendido a hacerse pequeña frente al mundo, pero lo hacía desde hacía tanto tiempo que ya no sabía ser de otra manera. Caminaba siempre con la mirada baja, ocultando el rostro tras mechones de cabello desordenado, como si temiera que alguien pudiera verla demasiado. Su nombre era Alma, y trabajaba en la pequeña cafetería del pueblo, un lugar perdido entre colinas y polvo, donde la gente venía más por el calor del fogón que por el sabor del café. Allí, detrás del mostrador de madera gastada, Alma se sentía a salvo. Nadie le pedía belleza. Nadie esperaba brillo. Solo manos dispuestas y un corazón obediente. El pueblo la conocía, pero no la miraba. Y en cierto modo, eso le convenía. Aquel jueves por la mañana, el sol había salido con timidez, como si también él dudara de sí mismo. El polvo flotaba en el aire como un velo fino, y los cascos de un caballo resonaron sobre el camino de tierra. Un forastero se acercaba, alto, de hombros fuertes y mirada aparentemente tranquila. Vestía un viejo sombrero y llevaba una chaqueta de cuero curtida por los años. No tenía el porte elegante de los hombres presuntuosos, sino el de alguien que había aprendido a luchar más contra la vida que contra los hombres. Se detuvo frente a la puerta del local y, antes de entrar, se quitó el sombrero con un gesto lento, como pidiendo permiso al silencio. Alma vio su reflejo fugaz en la tetera manchada frente a ella e imaginó, como tantas veces, que su presencia no tendría importancia. Un cliente más. Unos segundos. Después el olvido. Ella no era alguien que se quedara en las memorias. El desconocido tomó asiento en la mesa del fondo, la más apartada, junto a la ventana. Alma respiró hondo, tomó la libreta y se acercó sin levantar la vista. Sus manos temblaban un poco, no por timidez, sino por costumbre. Hablar era para ella una especie de salto al vacío. ¿Qué desea, señor?, susurró. El hombre la miró sin prisa. No como quien evalúa un rostro, sino como quien intenta adivinar lo que hay detrás de los ojos. No había juicio en su mirada, ni curiosidad impertinente. Solo algo parecido a una pregunta muda, como si estuviera comprobando que no era un espejismo. Lo que recomiende la casa, respondió él, con voz grave y templada. Ella asintió, casi huyendo hacia la cocina. No era habitual que alguien se sentara ahí, tan lejos de los demás. La mesa del fondo estaba reservada, sin aviso escrito, para los que querían silencio. Y ese hombre lo parecía necesitar como si fuera pan. Mientras preparaba el pedido, Alma percibió algo extraño en su pecho, una inquietud dulce, una pequeña punzada que no reconoció al principio. No era miedo, no del todo. Tampoco interés. Era algo difuso, como si un recuerdo antiguo hubiese tropezado dentro de ella, recordándole que en algún lugar existía el deseo de ser vista. Cuando volvió a la mesa, dejó frente a él el plato con las manos quietas para no derramar nada. Sintió que debía decir algo más, alguna cortesía, pero las palabras se le quedaron pegadas al paladar. Entonces, sin esperarlo, el hombre habló primero. Gracias. Ella inclinó levemente la cabeza y se alejó. No volvió a mirarlo en varios minutos, pero lo sentía ahí, como si su presencia llenara un espacio invisible que antes estaba vacío. Los demás clientes se fueron marchando con el avance del mediodía, y para cuando el reloj marcó las 12, él seguía sentado, observando a través de la ventana el horizonte polvoriento. Cuando terminó su turno, Alma salió por la puerta trasera para buscar agua en el pozo. No esperaba encontrarlo afuera, apoyado contra el poste de madera, con los brazos cruzados. Disculpe, dijo él. ¿Usted trabaja aquí todos los días? Ella lo miró apenas, luego bajó la vista. Sí, señor. No me llame señor, respondió él, con una media sonrisa. Sonríe como quien sabe que la formalidad levanta muros. Me llamo Elías. El silencio cayó unos segundos. Ella tragó saliva. Yo me llamo Alma. Elías inclinó la cabeza, como si aquel nombre tuviera algún tipo de peso sagrado. Nombre bonito, murmuró. Ella casi se encogió. No le habían dicho bonita nunca, ni siquiera por accidente. Cualquier palabra que sonara cercana a un cumplido la desconcertaba. No supo contestar.
Se limitó a asentir, caminó hacia el pozo y, mientras bajaba el cubo, su pulso se aceleró sin motivo aparente. Él no la siguió. Solo esperó. Cuando regresó con el balde y se disponía a entrar al local, Elías habló otra vez. ¿Suele ir a la feria del domingo? Ella negó lentamente. No, no me gustan los lugares con mucha gente. Lo imaginé, respondió él, sin burla. Tampoco a mí. La frase la sorprendió. Iba a decir algo, cualquier cosa, pero no encontró cómo. Finalmente se refugió dentro de nuevo. Los días siguientes repitieron la misma escena. Elías llegaba, pedía lo mismo, se sentaba en la misma mesa, y apenas hablaban 2 o 3 frases. Pero el silencio compartido empezó a sentirse menos incómodo. Como si cada jornada dejara un hilo invisible tendido entre ellos, frágil pero presente. Al tercer día, Alma notó algo que antes no había visto, las manos de él estaban curtidas, pero una cicatriz profunda le atravesaba el dorso, como si alguna vieja herida no hubiera sanado del todo. Él escondía historias, igual que ella, aunque las suyas parecían tener filo. ¿Viaja solo?, preguntó Alma, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Elías asintió. Hace mucho tiempo. ¿Y no tiene familia? Él la miró por primera vez con ese matiz extraño en los ojos, como si la palabra tuviera un peso que apenas podía sostener. Caminando hacia su hogar, Sofía sintió una mezcla de emociones, miedo, esperanza, nostalgia, pero sobre todo una sensación de alivio. La Navidad les había dado una segunda oportunidad, no solo a Mario y Sofía, sino también a Lucía, quien ahora veía a su padre no como un desconocido, sino como alguien que estaba dispuesto a intentarlo. Esa noche, mientras preparaban juntos tamales en la cocina, riendo y recordando pequeñas anécdotas, Sofía comprendió algo profundo: la vida podía ser impredecible y dolorosa, pero también estaba llena de momentos en los que el corazón podía sanar si se permitía. Y mientras el humo del ponche llenaba la sala y Lucía dormía en los brazos de su padre por primera vez, Sofía entendió que la verdadera magia de la Navidad no estaba en los regalos ni en las luces, sino en la capacidad de perdonar, de reconectar y de abrir el corazón a la esperanza. Mario, por su parte, se sentía abrumado por la emoción. Nunca imaginó que un simple paseo navideño podría devolverle lo que había perdido, la oportunidad de ser parte de la vida de su hija y de enmendar, aunque fuera poco a poco, el daño que había causado. Gracias por darme esta oportunidad, susurró él a Sofía, mientras la veía preparar la mesa. Prometo que no la voy a desperdiciar. Sofía lo miró y, por primera vez en muchos años, sintió que el miedo se diluía. No todo estaba resuelto, pero la puerta estaba abierta. Y en Nochebuena, eso era más que suficiente. Al día siguiente, cuando las luces del amanecer se reflejaban sobre la nieve que aún quedaba en las calles, la familia caminó junta al parque, compartiendo risas, abrazos y anécdotas. Lucía corría adelante, feliz, con su padre tomándola de la mano y su madre siguiéndolos con una sonrisa tranquila. Ese día, Sofía comprendió que a veces los errores del pasado podían transformarse en lecciones de amor. Que el perdón no significaba olvidar, sino elegir avanzar con el corazón abierto. Y que la verdadera Navidad residía en esos pequeños momentos de humanidad compartida, en la risa de un niño, en el arrepentimiento sincero, y en la decisión de empezar de nuevo. La plaza estaba llena de niños cantando villancicos, de familias abrazadas, de vendedores ofreciendo dulces y ponche caliente. Sofía se permitió respirar hondo y sentir la paz que había esperado durante tantos años. La Navidad, pensó, no era perfecta, pero era real, y eso la hacía invaluable. Esa noche, mientras las luces de colores parpadeaban en la ventana, Sofía, Mario y Lucía se sentaron juntos frente al árbol. No necesitaban palabras grandiosas ni gestos exagerados. Solo la cercanía, el entendimiento y la promesa de construir algo nuevo, juntos. Lucía, acurrucada entre sus padres, suspiró feliz. La mejor Navidad de mi vida, dijo con inocencia. Y Sofía sonrió, porque finalmente entendió que la magia existía, no en los regalos, sino en la oportunidad de sanar, perdonar y amar. Marca de verificación gruesa blanca. Mensaje final: la verdadera magia de la Navidad está en el perdón, en la oportunidad.